Bueno, me impresiona, la verdad, me impresiona ver que un joven médico de 27 años, ¿no? Se toma en serio pues su vocación y sufre, porque aquí dice él, no, siento un gran peso moral todos los días y sufre. Y ¿sabes lo que te digo? Fernando, que así se llama este médico, que ese sufrimiento te dignifica, que sufres porque te lo tomas en serio, y que ese sufrimiento indica que buscas en tu conciencia el obrar conforme a la vocación que Dios te ha dado. Cari pellegrini, l'editoriale di oggi non lo dedichiamo ad una coincidenza temporale, ma lo dedichiamo ad una questione che possiamo definire un po' anche la questione di tutte le questioni attinenti all'apologetica cattolica, cioè perché gli innocenti soffrono, perché Dio permette la sofferenza degli innocenti, perché Dio permette la sofferenza dei bambini. E allora, per trattare questo argomento, che in realtà ritrattiamo, perché è, torno a ripetere, una questione centrale per quanto riguarda la credibilità della verità cattolica, voglio leggervi una sosta che pubblicammo qualche anno fa, ma che rimane sempre profondamente attuale. La sosta dice così: anni fa Monsignor Zollitis, fino al 2014 presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, disse queste parole: Cristo non è morto per i peccati della gente, come se Dio avesse preparato un'offerta sacrificale, un capro espiatorio, piuttosto Gesù ha sofferto soltanto per dimostrare la sua solidarietà con i poveri e con i sofferenti. Successivamente Papa Francesco, in un suo viaggio in Polonia nel luglio del 2016, visitando un ospedale pediatrico, disse che la sofferenza dei bambini è un mistero e dinanzi a questo mistero non ci sarebbe risposta. Ebbene, questo tipo di approccio alla sofferenza, diciamo noi, che si evince dalle parole del Papa e anche da quelle di Monsignor Zoltis, sono, dispiace dirlo, perfettamente coerenti con un assunto tipico di certa teologia neomodernista. Dio è solo misericordioso e Dio stesso non esigerebbe alcuna compensazione del peccato. Ma eliminata la giustizia, nulla ha più senso. Tutto il cristianesimo viene a cadere, iniziando dal peccato originale. Certo, un conto è conoscere i significati delle singole sofferenze, altro è non riconoscere la presenza di un significato, con la S maiuscola, che spieghi l'esistere delle singole sofferenze. Chiariamo, non possiamo sapere, a meno che non si sia oggetto di particolari rivelazioni, perché soffra quel bimbo invece che un altro. Ma ciò non vuol dire che non possiamo sapere perché anche i bambini, cioè gli innocenti, possono purtroppo soffrire. La risposta è molto semplice. Dio permette la sofferenza degli innocenti perché c'è stato il peccato originale e perché esistono i peccati attuali. Tutto questo si chiama, una volta di fatto lo sapevano anche i bambini del catechismo, sofferenza vicaria. Un inciso: è per la sofferenza vicaria che la Vergine, per esempio, apparve a Fatima. Ella infatti chiese preghiere, sacrifici e sofferenze ai tre pastorelli per la conversione dei peccatori. La sofferenza vicaria poggia su due principi che il neomodernismo non sopporta. Il primo è ciò che abbiamo già detto, la concezione di un Dio che in quanto assoluto ha tutte le virtù al grado massimo. Ha al grado massimo la misericordia e ha al grado massimo la giustizia. Il secondo è la concezione tipicamente cattolica della Chiesa come comunione dei santi, per cui tutto si riflette misteriosamente nel corpo mistico, tanto il male quanto il bene. Ma prima dicevamo che allontanarsi da tutto questo vuol dire fare entrare in contraddizione il cristianesimo e renderlo causa di preoccupanti conseguenze. Perciò io dicevo, questo è un argomento centrale per l'apologetica cattolica, ma vediamo quali sono queste conseguenze. La prima conseguenza: per non parlare di un Dio anche giusto,
paradossalmente Dio diventa veramente cattivo. Dio è l'assoluto, per cui se è vero che tutto ciò che accade non necessariamente è voluto da Dio, è pur vero che tutto ciò che accade è necessariamente permesso da Dio. Chiediamoci, Dio può o non può evitare la sofferenza di un bambino? Se non può, non è Dio, ma se può e non lo fa, perché non lo fa? Nel caso singolo non possiamo saperlo, ma generalmente sì, perché quella sofferenza diventa una gemma preziosa per la salvezza. È una sofferenza che completa, tra virgolette, nel senso di coronamento, perché a quella di Gesù ovviamente nulla manca in senso ontologico, sostanziale, completa, dicevamo, la sofferenza redentiva di Cristo, come dice San Paolo in Colossesi 1. La seconda conseguenza. Per non rispondere adeguatamente alla domanda perché i bambini soffrono, si rende il cristianesimo poco persuasivo, poco convincente. E oggi questo, diciamolo francamente, è uno dei problemi più gravi. Il cristianesimo non affascina più perché non lo si presenta per quello che è e per quello che ha, cioè una logica cristallina. Non a caso cristallina. Noi del Cammino dei Tre Sentieri amiamo dire che la verità cattolica è una cattedrale di cristallo. Cattedrale perché tutto è al suo posto ed ogni verità è conseguenzialmente logica. Di cristallo perché questa verità non è solo vera, ma è anche bella. Splendente, cioè come il cristallo, ed è tale proprio perché è logica, persuasiva, convincente, rispondente pienamente alle esigenze dell'uomo che è essere intelligente e quindi vuol capire, nei limiti del possibile, ma vuol capire. Dio ha fatto infatti l'uomo intelligente. E veniamo alla terza conseguenza. Come abbiamo accennato prima, questo modo di rispondere e non rispondere è tipico della crisi della teologia contemporanea. Un modo ovviamente voluto perché modernisticamente si rifiuta la propedeuticità della ragione sulla fede e la fede stessa non viene più intesa nel senso autenticamente cattolico di adesione dell'intelligenza alle verità rivelate, bensì protestanticamente come un abbandono cieco, una sorta di credo qui absurdum, credo perché assurdo che apre a mille contraddizioni. Una tra le tante la debolezza di Dio, tema oggi molto caro a diversi teologi. Una piccola conclusione a cui teniamo come Cammino dei Tre Sentieri. Il Cammino ha scelto di frequentare il rito romano antico della Messa, anche conosciuto come tradizionale o tridentino. Vi sarete accorti per esempio che per quanto riguarda l'anno liturgico seguiamo appunto l'anno liturgico pre-riforma liturgica. Ebbene, uno dei motivi, perché ovviamente ce ne sono diversi che non possiamo adesso elencare, ma che si possono evincere dalle diverse soste che abbiamo pubblicato, dicevamo uno dei motivi di questa scelta è quello che in questo rito sono centrali il sacrificio e la croce. Noi siamo convinti che oggi l'incapacità da parte di tanti cattolici di rendere ragione, come dice San Pietro nella sua prima lettera, di tante verità della fede, l'incapacità di cogliere il nucleo centrale del cristianesimo e anche l'incapacità di vivere la fede nella dimensione del sacrificio, siano dovuti prevalentemente alla dimenticanza nella Messa di cosa sia davvero la Messa, cioè riattualizzazione del Calvario, cioè del sacrificio di Cristo sulla croce. Nascosto il sacrificio e nascosta la croce, diventa tutto nascosto per la mente umana e quindi tutto incomprensibile. Continuamos en esta edición de Sexto Continente y hoy vamos a tener un momento para centrarnos en las preguntas que nos habéis dirigido. También quiero pedir disculpas porque a veces solemos ir un poco retrasados en la atención de las consultas, de los comentarios que hacéis llegar al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. sextocontinente@radiomaria.es. Le tenemos a Rocío en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Muy buenos días. Pues la pregunta primera es la de un joven médico que escribe compartiendo su preocupación. Buenos días, monseñor. Me llamo Fernando, tengo 27 años
y escucho mucho su programa, sobre todo haciendo deporte. Me ilumina mucho. Quería hacerle llegar una pregunta que me asalta en mi trabajo casi a diario. Soy médico y gran parte de mi trabajo se desarrolla en una unidad de cuidados intensivos. Todos los días veo pacientes extremadamente enfermos y con muy mal pronóstico. Veo todos los días cómo los médicos responsables discutimos sobre el final de la vida de estos pacientes y siempre hay debate sobre si se debe retirar el soporte vital a un paciente con un pronóstico infausto o no. Lo cierto es que algunas veces hemos visto cómo algunos casos prácticamente imposibles han salido adelante y se han terminado yendo a casa, cuando algunos médicos querían retirarles el soporte vital. ¿Qué dice la Iglesia sobre este asunto? He leído en el Catecismo que la Iglesia rechaza el encarnizamiento terapéutico, pero me parece laxo. Si los pacientes tuvieran que morir, ¿no se aseguraría Dios de que murieran a pesar de todos nuestros esfuerzos? ¿Cómo saber cuándo parar? ¿No es una forma de huir del sufrimiento, tanto en ese momento como el que puede originar la discapacidad que pueda quedarse en un paciente, aunque sobreviva? Los familiares, como es lógico, ven cómo su ser querido está muriendo y se aferran a cualquier cosa, aunque sea una probabilidad ínfima. Siento un gran peso moral todos los días. Le agradecería unas palabras de luz. Muchas gracias. Bueno, me impresiona, la verdad, me impresiona ver que un joven médico de 27 años, ¿no?, se toma en serio pues su vocación y sufre, porque aquí dice él, no, siento un gran peso moral todos los días y sufre y ¿sabes lo que te digo? Fernando, que así se llama este médico, que ese sufrimiento te dignifica, que sufres porque te lo tomas en serio, y que ese sufrimiento indica que buscas en tu conciencia el obrar conforme a la vocación que Dios te ha dado. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Dios te ha puesto ahí, para que en medio de una situación en la que yo tengo muy claro que vamos en una tendencia en la que cada vez se está actuando con mayor laxitud a la hora de decir, bueno, hay que quitarle pues los cuidados extraordinarios y de alguna manera ir desconectando a las personas. O sea, creo que con mucha vamos en ese camino de una manera muy clara y obvia, y también creo que se están utilizando de una manera bastante generalizada en muchos lugares, se están utilizando pues lo que está llamado a ser, lo que tenía que ser una medicina, pues que lo que tenía que hacer es paliar los dolores, se está utilizando como algo que desproporcionadamente, sencillamente, es el adelantar el momento de la muerte, cual si de una eutanasia escondida se tratase. Creo que es obvio, es obvio que eso está ocurriendo de una manera desproporcionada. Se procede a una sedación definitiva, casi como si ese fuese la forma en la que todo el mundo tiene que fallecer. Algo que en sí pues es un recurso extraordinario para cuando no hay capacidad de poder aliviar los dolores, ¿no?, por otro procedimiento, pues, sin embargo, se procede en muchos lugares a la sedación definitiva, como si fuese vamos a tomar la decisión de que hasta aquí hemos llegado y le damos una sedación que en el fondo lo que está pues es aplicando un fin de vida, una eutanasia encubierta. Me parece que eso está ocurriendo en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, yendo en concreto a tu pregunta, Fernando, a ver, yo creo que Dios te ha puesto ahí también para que tú hagas de defensor de la vida, para que dentro de esa consulta que tenéis entre los médicos, tú siempre apuestes por la posibilidad de vida, para que tú pongas el acento en ello. Creo que Dios te ha puesto ahí para ello, sin duda alguna, ¿no?
y ese acento que tú pones ahí creo que va en la dirección contraria de la trivialización, de la trivialización, y además, vamos a ser claros, de quitarnos de encima problemas, de pretender aligerar el sistema sanitario. Tenemos que despejar camas, tenemos que hacer sitio, etcétera, etcétera, que eso también está dentro de lo que pues nuestro desnortamiento de valores morales tiene entre nosotros. Con respecto a la pregunta que haces, es cierto que la palabra que dice la Iglesia de sí, ¿no?, al tratamiento terapéutico, no al encarnizamiento terapéutico, que ahora dices tú, me parece laxo. Claro, yo soy consciente de que el término encarnizamiento terapéutico, claro, es un término que a la hora de concretarlo, qué es encarnizamiento terapéutico y qué no es de muy difícil concreción. Entre otras cosas porque lo que hace 10 o 15 años o 20 años se consideraba como un encarnizamiento terapéutico, hoy puede ser algo ordinario o viceversa. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que dice digamos, el juicio moral de la Iglesia? Bueno, pues que tiene que haber una proporcionalidad que también en el fondo tiene que, lógicamente, siempre tomarse en un diálogo con la familia y con el enfermo, ¿no? La medida que también el paciente pues pueda expresarse. Pero está claro que tiene que haber un juicio de proporcionalidad. Si por ejemplo, pues con un cáncer que está extendido de una manera pues muy agresiva, si es proporcional o no meterse en un nivel de quimioterapia que es muy agresiva. Dice, ¿es proporcional? No es proporcional. Eso, un encarnizamiento terapéutico, pues podría ser, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo, pues llevar adelante, ¿no?, pues pues por alargar la vida algunas semanas más o algunos meses más, pues llevar adelante un tipo de tratamiento muy agresivo, que ahí también creo que es importante ver la capacidad del paciente de sobrellevarlo, sin perder la paz interior. Bueno, es decir, que el juicio moral de la Iglesia, en el fondo, habla de que hay que hacer un juicio de prudencia, de proporcionalidad a la hora de tomar la decisión de si llevo adelante pues una acción médica para alargar más la vida o no. Tiene que haber un juicio de proporcionalidad, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que tu consulta sobre todo sirve, ¿sabes? Sirve para que entendamos todos, los oyentes, y nos iluminas con lo que nos has compartido, para que entendamos qué es lo que está en juego cuando estamos en un centro médico. ¿Qué es lo que está en juego? Claro, y ahí está el caso al que tú te has referido, que muchas veces alguien a quien se le ha dicho que le quedan, que es absolutamente pues cierto, ¿no?, que vaya a morir, resulta que ves que le da la vuelta y vuelve a su casa y se dedica a sus cosas cuando le habían dado por muerto, ¿no? Con lo cual quiere decir que la fiabilidad de los diagnósticos muchas veces también deja mucho que desear. En cualquier caso, Fernando, yo creo que Dios te ha puesto ahí para que luches por la vida, para que seas testigo de ella y para que seas también un médico no solo de cuerpo, sino de almas en el tratamiento con los pacientes y sus familias a la hora de darles una palabra de discernimiento.